es la necesidad de congregarse. Necesidad de congregarse el pueblo de Dios. Ok. Para ello vamos a iniciar utilizando textos de referencia. Tengo varios. Es un tema bastante básico, pero no cabe nada, no queda mal un refrescamiento, ¿verdad? Entonces, Hebreos 10:25 nos puede servir para iniciar. Vamos a leer desde el versículo 23. Hebreos 10:23. Dice la palabra del Señor: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El escritor del libro de Hebreos nos dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Algo fluctuante es algo cambiante, ¿ok? Entonces mantengamos firme. Algo firme es algo que no cambia, algo estable. Entonces mantengamos firme sin fluctuar que la profesión de nuestra esperanza, la confesión, porque la profesión de nuestra profesamos, la profesión de nuestra esperanza, que Cristo vendrá, que Cristo nos salvó, que somos más que vencedores, estamos, que no hay nada que temer, que Dios es por nosotros y contra nosotros. Todo eso que profesamos, que somos nueva criatura en Cristo Jesús, estamos, no cambia. Que eso que usted empezó a confesar cuando vino a Cristo y creyó y se dio cuenta que Dios estaba con usted y que le había dado una nueva naturaleza, no cambia. Que estamos en victoria, no cambie para, ahora todo se ve horrible, pastor, y ya no. No. Que sea la misma confesión siempre. ¿Ok? Y dice: y consideraos, el versículo siguiente, y consideraos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dejo mejor sin lentes, definitivo. Entonces, considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para motivarnos. La necesidad de congregarse es imperiosa, pero uno no puede motivar a alguien si uno no lo ve. Y uno no puede considerar la situación de la otra persona si uno no está en contacto con la otra persona. ¿Estamos? Entonces yo puedo considerar el problema de Argentina si yo tengo contacto y Argentina me habla que tiene algún problema o veo su circunstancia. En esos días Argentina tuvo una situación de tribulación, para poner de ejemplo. Entonces yo puedo considerar porque estoy en contacto con ella. Pero ¿cómo voy a considerar la situación de alguien si no hay interrelación? ¿Ok? Entonces, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, para motivarnos, estimularnos, para que sigamos viviendo una vida de amor y para que sigamos haciendo las cosas correctas y las buenas obras que Dios ama. Eso es una motivación. Eso es alentar el uno al otro. Eso solo se puede hacer interrelacionados. Entonces una dice: bueno, ahora hay teléfonos, pastor. En el tiempo del apóstol, los apóstoles no habían teléfonos, entonces era más aún indispensable, era aún mayormente indispensable que estuvieran interactuando. Nosotros podemos interactuar, estamos ahorita por Zoom, por teléfono, por todo lo que quieran, es cierto. Eso es parte que ayuda, pero nada como estar face to face, cara a cara. ¿Ok? Para motivar a la persona, ¿para qué? Para que ande en amor y en buenas obras, para alentarla, ¿no? Si no te desanime, Dios es bueno, usted puede perdonar eso y superarlo. Tranquila, estamos contigo, te apoyamos. Ahí todo va a salir bien, estimularnos, ¿ok? Siga adelante, Cristo Jesús da las fuerzas, todo pasará, estimular. Sigamos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y también más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Congregarse es reunirse en grupos. ¿Para qué? Para compartir
para dialogar, para comer a veces, porque mucha gente se reúne para eso, se reunía para eso en tiempos antiguos, pero aprovechaban cuando se reunían para partir el pan, que llamamos, para comer, para hablar de las cosas de Dios. Entonces, y sobre todo en el templo, porque se hacía principalmente en las casas y en el templo. Pero la idea es calientito. Dos juntos se calientan más que uno solito, ¿verdad? Por allá desde atrás da la idea. Entonces, no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando dice costumbre, no congregarse, eso quiere decir que es un antagonismo. Costumbre no congregarse, costumbre congregarse. ¿Me explico? Una costumbre es un hábito reiterado que se hace. Entonces dice, algunos tienen por costumbre no congregarse, eso quiere decir que se congregan de vez en cuando y ya se les hizo una costumbre, un hábito. Algunos estudiosos dicen que después, que los hábitos del ser humano y de la mente son cambiantes. Que si usted quiere cambiar sus hábitos, usted tiene que hacer una práctica reiterada durante mucho tiempo, o más que mucho tiempo, durante un tiempo, y luego su cerebro se va a programar y va a empezar a tomar eso como una costumbre, y lo que usted hacía antes ya deja de ser ese hábito y ahora el nuevo hábito toma su lugar. ¿Qué es lo que estoy tratando de explicar? Un ejemplo. Voy a poner el detalle mío. Ahorita, en mi caso personal, mi esposa lo sabe y los que son cercanos saben que yo soy de comer arroz integral. ¿Ok? Literalmente, el arroz blanco normal que se come no me gusta. Ya no lo tolero. Si tengo que comérmelo, me lo como, porque de veras. Pero mi esposa sabe que a veces ella se pone a cocinar y vienen visitas y hacen varias visitas de arroz blanco, y yo hoy me hago mi arrocito integral para acompañar la comida que sea. Porque ya mi estómago se acostumbró a eso. Pero la primera vez que yo probé arroz integral me supo horrible. Vivía en San José, alquilaba una casa en San José en los tiempos de la universidad, salí y empecé a trabajar. Y la vecina, la señora, la dueña de la casa, la esposa del señor, una pareja muy linda, nos invitaba a comer, y un día ella solo comía arroz integral, y hizo arroz integral. Yo eso me lo comí, pero tragado, pero a la fuerza. Lo sentí horrible. Y pasó el tiempo y me volví a ofrecer ella, y por allá le aceptaba por respeto. Y los compañeros decían, ¿qué cosa vas a ver feo? Los compañeros de habitación. Y yo era parte de lo mismo. Pasó el tiempo y yo empecé a probar poco a poco el arroz integral. No me gustaba mucho, el paladar no estaba acostumbrado. Pero ¿qué pasó? De la reiteración, el paladar se desprograma el cerebro, y el químico que le dice a su cerebro, me gusta esto, ya se transforma, y el químico empieza a decir, me gusta aquello. Entonces algunos dicen que después de 6 meses, indefectiblemente, usted puede cambiar un hábito. Algunos de 3 semanas en adelante ya se empieza a quebrar. Algunos les tomará 2 meses, 3 meses, pero ya 6 meses, si usted hace algo por 6 meses, es como robótico. ¿Me explico? Entonces hay gente que dice, a mí me fascina el chancho, deje de comer chancho por un tiempo y cámbielo por otra cosa, y dentro de 3 años le dan chancho y usted se vomita por el chancho. Lo asquea, porque el cerebro se ajusta. Lo que pasa es que no pasamos esa etapa de transición, donde viene el cambio, que es un poco doloroso. ¿Me explico? Igual para los deportistas, no hacen ejercicio y empiezan a hacer ejercicio, les cuesta un mundo el inicio, arrancan, luego van agarrando el ritmo, y después de un tiempo se les hace una necesidad de ejercitarse, y cuando no van a hacer ejercicio se sienten incómodos, necesitan ejercitarse, ya el cuerpo se lo pide, porque el hábito cambió, pasaron de sedentarios a activos. Yo pasé del arroz blanco al integral. Entonces usted puede pasar de no congregarse a la práctica costumbre de congregarse.
Es un hábito. Pero ¿cómo se pasa de A a B? Tiene que empezar a congregarse más y más y más hasta que su cuerpo, su cerebro, su espíritu y todo llegue a un punto donde dice: usted no se puede quedar en casa, hoy es día de culto. Es una costumbre. No siento ir a la iglesia hoy. No va a sentir porque ya tiene la costumbre de no congregarse. O de hacerlo cada 15, 22 o un mes. Hay gente que es rotativo, ya uno sabe más o menos cuándo van apareciendo. Una vez a la semana, otros cada 15, otros... ¿Me explico? Ya es un hábito. ¿Y qué dice la Biblia? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es la costumbre de ellos? ¿Congregarse o no congregarse? No congregarse. La costumbre es no congregarse. La costumbre no es que se congregan, es que no se congregan. Siendo cristianos, aprendieron un hábito que es un mal hábito de congregarse espontáneamente o de vez en cuando, y ahora viven así. Y ya no pueden congregarse más de eso, porque cuando ya empiezan a congregarse más habitualmente se sienten estresados o que esto y que les falta tiempo y todo lo demás. Tienen que pasar la transición de donde sabe feo el arroz a donde el cerebro empieza a aceptarlo y luego donde le sabe riquísimo. Pero ellos no pasan la transición. Ellos empiezan un poquito, tal vez Dios los toca una palabra y arrancan 2, 3 semanas seguidas y después paran. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu de Dios, el hábito de la mente, no pueden hacer su obra perfecta porque el periodo fue muy breve. Pero si esa persona dice: no, a partir de hoy voy a empezar a congregarme, y empieza a sacrificar, a levantarse y va a este servicio y luego dice: me voy a reunir con otros hermanos a hablar de la Biblia en casa o como sea, pero también voy a reunirme en la iglesia más días, y empieza a ir, y empieza a ir, y empieza a ir. Hágalo por unos meses, no le voy a decir ni 6 meses, hágalo por 3 meses. Y después de 3 meses, quédese en la casa un día que usted sabe que hay servicio y me cuenta qué siente. Una desesperación por congregarse. Una necesidad urgente por congregarse. Es un hábito. Entonces, mucha gente dice: no, es que la Biblia no dice que hay que congregarse todo el tiempo. Dice, si es un hábito de congregarse, quiere decir que es todo el tiempo se congrega. Y si es un hábito de no congregarse, quiere decir que no se congrega o perdida vez se congrega. Y vamos a ver si la Biblia dice que sí hay que congregarse. ¿Y cuándo? A ver si es cierto eso que usted está analizando, que con una vez cada 22 o cada 15 estoy bien. Los oigo callados. Los oigo callados. Y si tiene años y no ha podido llevar una vida regular de congregarse, quiere decir que tiene años que no ha cedido ante ese hábito de la carne de no congregarse regularmente. Ok, sigamos entonces. Leímos hasta el 25, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces hay que congregarse cuanto más cuando veis que el día del Señor se acerca. O sea, entre más cercano esté el día de la venida de Jesús, se supone que más se debería de congregar la gente creyente. Eso es lo que está diciendo. Entre más cercano está el día. Si antes se congregaban en el tiempo de los apóstoles, estaba más lejos el día del Señor. Ahora que Cristo está por venir, debería estar activado los cultos
Pero ¿qué pasa? ¿Es o no es así? Cuanto más el día del Señor se acerca, Dios espera más que su pueblo se congregue. Dios motiva a su pueblo a congregarse. Dios le habla a su pueblo a congregarse. Pero tal vez el pueblo no quiere oír. Y tal vez no lo estoy diciendo para la mayoría de los que están aquí, porque son gente regular en congregarse. Habrá uno que otro que no, pero también veo que Rudy grabó, entonces la grabación le servirá a alguno. Aquí no pasa. En algún otro lado que por a la distancia escuche esta prédica y se haya habituado a congregarse perdidamente siendo cristiano. Perdidamente yo digo esporádicamente, más que perdidamente. Uno dice como tico perdidamente, pero mejor expresión esporádicamente. ¿Ok? Pero yo me congrego en la casa viendo televisión cristiana. ¿Será congregarse eso? Ok. Lucas 24, 51 al 53. Vamos a leer varios versículos. Es un tema un poco motivante, pero confrontativo. De algo que ya sabemos que Dios quiere. Que nos reunamos en grupo, porque eso edifica. Espero que sea eso. 24, santo. ¿Sí es ese? Ok. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Okay. Gracias, Rudy. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Jesús va para el cielo. Viene el tiempo de la ascensión, levanta las manos, los bendice, se separa de ellos y el Espíritu se los lleva para el cielo. ¿Qué hacen los discípulos, los apóstoles? Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban, repita esta palabra conmigo, y estaban, la otra, estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué hicieron los discípulos? Apenas se fue Jesús, se congregaron. ¿Pero cuándo se congregaron? ¿De vez en cuando? Siempre. El término siempre significa que se fueron a vivir al templo. No. Cuando uno dice siempre, lo que está haciendo una referencia, el autor está haciendo una expresión para referir que era regular y muy habitual. Es como que usted tenga a su hijo y usted llegue y le dice a su hijo: usted siempre está metido en la casa de su amiguito, el vecino. Él siempre está ahí. No duerme en su casa. No llega a almorzar, desayunar en su casa. No va a la escuela. Pero porque usted dice, usted siempre está metido ahí. ¿Qué es lo que está diciendo usted? Usted pasa muchísimo tiempo metido ahí. ¿Ok? Entonces usted no le puede decir a alguien: usted siempre pasa en el templo, en la iglesia, si la persona viene una vez al mes. ¿Cómo le va a decir eso? Eso no es un siempre. Un siempre es para el que se congrega regular y habitualmente, bastante seguido. Entonces, ¿qué hacían los discípulos? Siempre en el templo. ¿Qué quiere dar a entender el autor y el espíritu? Que mucho pasaban en el templo. El lugar de reunión de los cristianos, bueno, los lugares de reunión de los cristianos son dos: en el templo y en las casas. En las casas para hablar del Señor. Eran grupos y hablaban del Señor y se reunían, coñonían, y en el templo. Esos eran los lugares de reunión y las plazas. Ya lo hemos visto cuando estudiamos de este tema y hablé de este tema. Inicialmente ellos se reunían en la parte del templo del pórtico de Salomón, principalmente los cristianos. Pero también en su momento llegaron a reunirse en plazas. Y luego también, ¿ya se acuerdan el tema? Cuando desarrollé el tema, ¿okay? Los primeros cristianos del libro de los Hechos, y obviamente en el templo, en las plazas, ellos se reunían, y en las casas. Entonces usted me dice: yo me estoy reuniendo ahorita en el estadio de fútbol. No. En el estadio usted no se puede, usted va al estadio de fútbol a ver un partido de fútbol. Usted no va a decirle a Chile: vamos al estadio de fútbol para comentar Mateo capítulo 21. O en el restaurante, con la música de fondo del restaurante. No.
¿Me explico, iglesia? Entonces, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Los apóstoles nos dejaron ejemplo de lo que es buscar a Dios y una vida entregada a Dios. Entonces eran gente que se reunía regularmente en el templo, entre ellos y con otros creyentes. La Biblia no dice cuántos días a la semana se reunían, pero dice siempre. Entonces siempre no es número, pero siempre es habitualmente bastante, ¿ok? Sigamos. Hechos 2, 43 al 47. Esos mismos apóstoles llegaron, predicaron, los discípulos se extendieron, ya no solo eran los en su momento los 12, después se sustituyó a Judas, sino que también había otros. Ahí la Biblia habla de los 70 y habían inclusive otros más, pero en el tiempo ya ustedes saben, y lo sabemos los que estudian Biblia, que cuando vino el Pentecostés habían 120 en el aposento alto seguidores de Jesús. No quiere decir que eran los únicos 120 creyentes que seguían a Jesús, tal vez eran un poquitín más. En algunos dicen que alrededor de 500 empezaron a reunirse antes de la visitación, pero algunos se fueron, no aguantaron 10 días esperando. Eso es lo que dicen algunos. Entonces, ¿cuál es el punto? Había 120 en el tiempo de la visitación del Pentecostés, ¿ok? Y empezaron a darse las señales, los prodigios y las maravillas por medio de los apóstoles. Y dice la palabra del Señor, Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído, cuando dice todos, es una generalización igual que siempre, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cómo estaban los que habían creído? Entonces, usted no me puede decir que usted se está congregando vía Zoom o WhatsApp estando junto conmigo, porque usted no está junto conmigo por Zoom o por WhatsApp. No es cierto. Los creyentes estaban juntos. ¿Por qué? Porque se reunían juntos en un lugar que designaban, y allí se apoyaban, allí socializaban, allí se escuchaban, allí compartían la palabra, allí escuchaban de sus líderes, allí recibían directrices, pero lo hacían ¿cuándo? ¿Cada cuándo? Siempre, continuamente. Ahora, no quiere decir que uno tenga que hacer servicios todos los días, pero hay iglesias, denominaciones que hacen servicios todos los días. Yo no recomiendo estar todos los días metidos en la iglesia. Pues tienen familia y hay cosas que estabilizar, pero tampoco recomiendo perderse un montón de la iglesia, una vez a la semana o cada 15 o cada 22. Entonces, el Espíritu le pondrá a cada persona, pero para que sea siempre, se me parece más a todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, se me parece más siempre eso que a una vez al mes. ¿O me equivoco? Entonces yo no recomiendo todos los días, pero él siempre lo que está dando a entender es una regularidad y bastante. Entonces usted viene un servicio a la semana, ya no es tan habitual, pero digámosle que pasa. Pero si viene 2, ya es más habitual. Si viene 3, ya es más habitual. Si viene 4, en una semana ya es más habitual. ¿Explico? Entonces ellos no es que estaban en el templo todos los días. ¿Por qué? Porque aunque el templo abría, efectivamente, el templo en Jerusalén, no significa que ellos todos los días estaban metidos en un templo, ni la gente en general. Pero sí, bastante. Y aparte del templo, ellos se reunían en las sinagogas todos los días sábados, y a veces los miércoles entre semana, entre las costumbres de los judíos, un día entre semana se reunían a veces, porque regularmente la sinagoga se utilizaba para otras cosas entre la semana, entre ellas instrucciones de niños, algo así como un centro comunal.
se aprendían oficios, pero se sacaba siempre el tiempo para compartir palabra, muy breve, pero entre semana, a veces los miércoles y los sábados, pero los sábados era infalible. Los sábados era infalible. O sea, mínimo una vez a la semana. ¿Dónde? En la sinagoga. ¿Ok? Y al templo. ¿Alright? Y otros días podía visitar el templo también. Cuando vienen los cristianos ya nos damos cuenta que ellos se reúnen inclusive el primer día de la semana, los días domingos. Quiere decir que ellos no se reunían tampoco los sábados. Y quiere decir que no se reunían tal vez un jueves o un miércoles. Sí, ellos se reunían otros días también, pero no fallaban los domingos. Y probablemente de la costumbre judaica tampoco fallaban el sábado. Y como era habitual en los tiempos de Jesús, también difícilmente fallaban el miércoles. Entonces estamos hablando mínimo 3 días a la semana en un lugar de reunión religiosa, por decirlo de esa manera. Y otros días en casas. Y ahora uno encuentra cristianos que no se reúnen con ningún hermano ni hermanos en casas para compartir ni un texto bíblico. Y a la iglesia viene una vez cada temporada. No está bien, no es correcto. Entonces nadie te tiene que decir cuántos días a la semana congregarte. Lo que tu pastor está tratando de mostrarte es que en el principio los cristianos del inicio tenían una cierta regularidad, hábitos de congregarse. Y si nosotros estamos cerca de los tiempos finales, deberíamos estar similares o aún más que ellos congregándonos. ¿Seguimos? Bueno, ahí el versículo dice que vendían sus propiedades del siguiente y bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Ahí había solidaridad. ¿Ok? Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos los días en el templo. ¿Ok? Quiere decir que la persona pasaba todos los días en el... Está hablando de los cristianos. Todos los días en el templo no quiere decir que la misma persona estaba todos los días en el templo. Quiere decir que todos los días en el templo estaban los cristianos. ¿Ok? Entonces uno puede que haya ido el martes, fue el miércoles y después volvió hasta el domingo. ¿Me explico? No quiere decir que esa misma persona todos los días estaba ahí en el templo. Está hablando de los cristianos, era un hábito. ¿Qué hacían? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quedó claro, ¿verdad? No hay mucho que explicar. Pasaban en el templo como iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros todos los días se abre este templo, bueno, no es igual que el templo de Jerusalén, y todos los días por lo menos unas cuantas personas subieran. No quiere decir que la misma persona esté todos los días, pero era regular que se congregara. Estoy hablando de la necesidad de congregar. ¿Dónde lo hacían? Casas, sinagoga, antes de que los echaran, porque luego ya vino la diferencia, la distinción, y eso fue alrededor del año 60 y pico, 70, cuando se da la destrucción de Jerusalén, porque los cristianos de los primeros 30 y el resto de años después de que Jesús fallece, ellos podían congregarse tanto en el templo como en la sinagoga. Cuando los judíos empezaron a rechazar que los cristianos entraran a las sinagogas, porque no había mucha diferenciación en cuanto a la creencia. Ellos eran cristocéntricos, pero también aceptaban mucho las doctrinas de los judíos, obviamente porque son hermanos, por decirlo de esa manera, ¿sí? Ellos basados en el Antiguo Testamento, y los cristianos habían tomado una política más pacifista. Los judíos eran una política más liberémonos de la opresión del
de los romanos, ¿ok? Y se levantaron en guerra, por decirlo de esa manera, más que en guerra, en rebelión contra los que los tenían bajo servidumbre, y no les fue nada bien. Pero Jesús le anunció a la iglesia, más bien que huyera cuando viniera ese tiempo de rebelión. Y eso fue lo que hicieron los cristianos, porque Jesús lo anunció proféticamente, ¿ok? Y los cristianos entendieron la profecía de Jesús, que está en Mateo 24, parte de ella, y lo que hicieron fue huir a los montes cuando llegó el tiempo de esa persecución que Jesús decía que no se había visto. Entonces huyeron. Entonces los judíos decían, quedémonos y peleemos, y los judíos y los cristianos dijeron, no, vámonos. Entonces, como todos eran parte del mismo pueblo, todos eran judíos, más que judíos israelitas, y los cristianos israelitas mesiánicos no pelearon, sino que huyeron a montañas, entre ellas a ciudades pequeñas como Pequia. Eso pasó en el año 70 después de Cristo, pero los otros judíos se quedaron a pelear y fueron masacrados por el general Tito. ¿Estamos? Y ahí se destruyó el templo, y después se vino la dispersión de los cristianos y judíos en general, y luego no le permitieron a los judíos entrar a Jerusalén. Todo eso es parte de la historia, y a la cual tal vez usted no maneja mucho, pero hubo una ruptura entre cristianos y judíos en ese momento. Entonces ya no se le permitía a los cristianos entrar a las sinagogas. Pero anterior a eso, en el tiempo de inicio de los hechos, los cristianos se reunían en las sinagogas para oír palabras de la ley de Dios, ¿ok? Pero también se reunían en el templo, que todavía estaba construido, y se reunían en las casas. Tenían hábitos de reunión. ¿Seguimos? Hechos 4, 32 y 35. Pero había un distintivo. Se reunían juntos, eran solidarios los unos con los otros. Si alguien tenía necesidad, lo apoyaban. Ponían las cosas confiadamente a los pies de los apóstoles. Quiere decir que sus bienes y el dinero de las cosas que vendían se lo daban al líder, a los líderes, para que los líderes los distribuyeran como sintieran. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba fluyendo y la alegría de la salvación estaba fluyendo abundantemente. Pero ¿qué pasa cuando no está fluyendo la presencia del Espíritu porque tal vez hay freno de parte de la gente en sus corazones? Ya no hay un solo sentir y un solo corazón. Un solo sentir es, yo confío en que si yo lo entrego a mis líderes, ellos van a distribuir la plata, la canasta y todo lo demás, lo van a hacer bien. Eso es lo que hacía la gente en el libro de los Hechos. Tenían todas las cosas en común, y los que tenían bienes y propiedades las vendían y se las daban a los apóstoles para que hicieran con ellos lo que les dieran la regalada gana. ¿Sí o no? Ahora, la persona no piensa así, o muchos, no voy a decir que todos. Yo vender mi carro para darle la plata al pastor, para que el pastor haga con ella lo que él sienta. ¡Ni loco! O los líderes de la iglesia, ¡ni loco! Pero ellos no tenían ese pensamiento. ¿Por qué no tenían ese pensamiento? Porque estaba fluyendo el mover del Espíritu Santo. Cuando hay un fluir del mover del Espíritu Santo, la gente aprende a confiar en sus líderes espirituales y en la gente que Dios ha asignado para la administración. Cuando no hay un mover del Espíritu Santo, es una desconfianza que no da. ¿Ok? Y usted puede leer ahí cómo pasó. Como Bernabé vendió su propiedad y la trajo a otros, entre ellos Bernabé, y la trajo a los pies de los apóstoles. Y Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo, pero sacando un poco de plata, y después les cayó y ¡pum!, cayeron muertos delante de Dios por querer engañar al Espíritu de Dios. Pero la gente hacía eso y no había un necesitado entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que si había alguien que estaba pasando necesidad, otro llegaba y decía, no, yo le compro sus víveres, y necesita ropa para los chiquitos, y entre ellos se reunían, y era una amistad y una coinonía que se cuidaban los unos a los otros. Ahora, usted se da cuenta que la gente se reúne en las iglesias y ni saluda al que tiene la paz, menos conocer sus problemas. Además, la gente en San José y en otros lugares, yo viví en San José, aquí en Limón todavía estamos mejor en ese sentido.
por lo menos saben cómo se llama el vecino, interactúan. En San José, usted le pregunta, ¿y cómo se llama su vecino? ¿Quién es su vecino? No sé. ¿Y hace cuánto vive ahí? No sé, como 15, 20 años y todavía no saben el nombre del vecino. Cada quien en lo suyo. Y ese sentir se traslada a la iglesia. Y llegan y se sientan en su banca, y yo en lo mío, y yo en lo mío, y nadie tiene que meterse conmigo. Y yo no me meto con nadie, y así no tengo problemas. No tiene problemas, pero no conoce los problemas de otros. Es una, ¿cómo te le diría eso? No empatía, como decía Katia, sino una antipatía con las necesidades del vecino. Ellos no, ellos estaban compartiendo con los otros. Y no había necesidad entre los otros porque ellos mismos se suplían entre ellos. Y cuando había una plata hecha, la daban y la sembraban en la iglesia y se la daban a los apóstoles para que los apóstoles hicieran con ellos lo que conviniera. Entonces los apóstoles organizaban para la alimentación de gente o para comprar cosas o lo que fuere. ¿Me explico? Ahora es una desconfianza y una antipatía que da miedo en las iglesias. Entonces la gente necesita reunirse para aprender a conocerse, socializar, conocer las necesidades de otro, sentir amor por otros y hacer cosas por otros. No solo pensar, voy a ir y como yo, nadie se mete conmigo, yo no me meto con nadie. Y esta es mi banca, no me la toco. ¿Okay? Gloria a Dios. Se fue la batería, seguimos. Hay algunos que piensan así. Que llevar una vida cristiana es no tener roces, ni choque, ni contacto con nadie. Eso no es una verdadera vida cristiana. El cristiano tiene que ser sociable. Es más, el ser humano se dice que es un son político, un animal político, un animal sociable. Usted sabe que los que no son sociables son los antipáticos. Entonces mucha gente dice, gloria a Dios por los canales virtuales y las prédicas en línea. ¿Sabe por qué? Porque son antisociales y prefieren quedarse en casa porque no se llevan con nadie. Y van a una iglesia y chocan con alguien y dicen, ya no vuelvo. En vez de perdonar a la persona y seguirle amando, porque también para eso sirve el congregarte, para probarte. ¿Ok? ¿Cómo se saca filo a un cuchillo? Raspándolo con otro, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo se afila una piedra? Pegándola contra otra. La gente dice, ay, yo quiero ser como Cristo, y no socializa con nadie. Cristo socializaba con prostitutas, con falsantes, con todo tipo de personas, cobradores de impuestos, con niños, con gente metida en Dios, con todo. No se puede manejar el carácter de Cristo si uno es súper, hiper, mega, requete, contrasensible. No puede ser así. El congregarse sirve para quebrar eso. Esa idea, esa programación que hay en la mente del ser humano, no se meta conmigo, yo no me meto con nadie. Eso hay que quebrarlo para sacar el verdadero carácter de Cristo. Usted métase con la gente, sea sociable aunque lo traten mal. Usted esté acercándose a las personas aunque le traten mal. Perdone y siga perdonando y siga congregándose. Y reciba aunque sean los errores del pastor y siga congregándose y usted va formando el carácter de Cristo. En cambio, si apenas el pastor dijo algo que no le incomoda y usted dice, no, yo no vuelvo ahí, ¿usted cree que el carácter de Cristo se está formando en usted? ¿Acaso que a Jesús solo le decían cosas lindas?
Hasta le achacaban que estaba aliado con el diablo. ¡Aló! Y ya lo vimos. Cuando lo expliqué un poquito hablando de la levadura de los fariseos. Los mismos fariseos lo atacaban y le decían que era aliado con el diablo. Y luego lo invitaban a comer y Jesús iba a comer con ellos. ¿Por qué? Porque él mostraba el amor, la socialización, y era su manera de ganar a las personas. ¿Cómo usted va a ganar a la gente si ni siquiera saben que usted es cristiano? Y si ni siquiera se reúne con los cristianos. Es difícil. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, dice Hechos 4:32, y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Cuando el Espíritu Santo está fluyendo, hay un espíritu de unidad, de amor, y nada de esto es mío. Nada de que cada uno jala para su saco, sino que tenemos todas las cosas en común y un solo corazón. Deseamos el bien de los otros. Anhelamos que las cosas de Dios sean levantadas. ¿Me explico? Pero cuando el corazón no es uno, cada quien por su lado. Me recuerdo, para poner un ejemplo, hace años, de hecho, que el muchacho se apartó de las cosas del Señor. Cuando yo vine a Cristo, había un ex compañero del colegio que también vino a Cristo y nos íbamos a congregar en el mismo lugar. Y recuerdo que él estaba enfadado y molesto porque le negaron la visa para ir a Estados Unidos. Él quería ir a Estados Unidos, no sé si de turista o qué, no sé, le negaron la visa. Y él estaba bravísimo porque le habían autorizado al pastor de la congregación la visa, creo que por 10 años. Y el pastor lo anunció. Enojadísimo. ¿Y por qué a él sí? Si Dios es bueno, ¿por qué hace excepción de personas? ¿Por qué a él sí le dan y a mí no? Y yo por dentro estaba alegre cuando el pastor dijo que le dieron la visa. Entonces yo decía, qué dicha que le dieron la visa a mi pastor. Así puede ir allá y predicar. Y qué dicha, el siervo de Dios puede fluir. Él se enojaba porque a él no se la dieron. Aunque a mí no me lo hubieran dado, que no la pedí ni nada, el día de hoy no la he pedido, pero que no la hubiera pedido yo y me la hubieran rechazado, yo no me iba a dejar de alegrar por la alegría de otro. Usted sabe que hay gente que cuando otro le pasa algo bueno se enoja. Y la Biblia dice, alegraos los unos con nosotros y llorad los unos con nosotros. Llore por el dolor del otro. Yo me sentía, ay, qué triste que a usted no le dieron la visa, pero yo por dentro decía, pero por supuesto que no se la van a dar con esa actitud de corazón, Dios no le va a abrir ninguna puerta. Todas las cosas en común se alegraban en que el otro hermano estuviera bien. O sea, si él vendía su propiedad o tomaba parte de sus ahorros y lo daba para que otra persona pudiera alimentar a sus hijos, se sentía contento, aunque ya él no tuviera tanto dinero en el banco. Todas las cosas en común, un solo corazón. Hacemos un proyecto todos de iglesia y salió bien, ¡qué dicha! No me tomaron en cuenta. No dijeron mi nombre. No me buscaron. Eso no es un solo corazón y un solo sentir. Eso es un corazón dividido y divisionista, que solo está pensando en sí mismo. Eso no funciona cuando el fluir del Espíritu de Dios se está dando. Entonces la gente se congrega a veces, pero con la actitud de corazón incorrecta. Pero me congregué. Sí, pero ¿cómo? Entró y no saludó, pero ni al que estaba en la puerta. Se sentó y escuchó el mensaje ahí y terminó el culto y manga, como dicen, se fue. No socializó con nadie. No le puso atención a la necesidad de nadie. No esperó a ver si el Espíritu Santo le ponía algo para hablarle una palabra a alguien, o orar por alguien, o acercarse y conversar con alguien, o llevarse a alguien e invitarlo, aunque sea un boli al frente. Nada más vino, se sentó y se fue. Y dice, yo me congregué con la actitud incorrecta.
A veces ni escuchó la palabra con la actitud correcta. Yo lo hubiera hecho mejor si yo hubiera danzado la Rita. Entonces con ese tipo. Pero cuando dicen hay puestos abiertos para el grupo de artes, ni siquiera te aparece. Pero si critica a los que sirven. Gracias a Dios por Rita, que lo hace muy bonito. Estoy poniendo un ejemplo, nuestra líder de danza. Pero hay gente que llega con esa actitud a las iglesias. Llegan a criticar el mensaje del pastor. Llegan a criticar cómo se viste la gente. Llegan a criticar cómo educan a los niños y cómo tienen la escuela dominical. Llegan a criticar, no llegan a alabar a Dios, a ver qué necesidades hay en la iglesia, a desprenderse de los suyos. No, llegan con una actitud pésima a congregarse y a veces ni siquiera se congregan, y cuando lo hacen es esporádicamente y desde que entran vienen maleados. Esa no es la idea de congregarse. La idea de congregarse es de reunirnos como grupo, aprender la palabra, ser solidarios los unos con los otros, alabar a Dios todos juntos, orar juntamente, alegrarnos con las circunstancias favorables de algunos, llorar con las circunstancias que no son tan favorables de otros, entre otras cosas, organizarnos para hacer actividades, servir en la obra del Señor para sentirnos que estamos haciendo algo para Dios, para la gente, entre otras cosas. No llegar a sentarse en una banca a ver lo que no tiene que ver. Gálatas, ¿por qué oigo tanto silencio hoy? ¿Verdad? Pero aquí no sucede nada de eso. Pero es que no sé, algo está pasando en el ambiente. Gálatas 6:10. Usted como creyente, desde que nació de nuevo, tiene que tener claro que hay un apego con otros creyentes. Que ya por naturaleza su espíritu quiere estar con otros creyentes, que ya por naturaleza su espíritu quiere ser edificado escuchando a otros creyentes, que ya por naturaleza su espíritu necesita servirle a otras personas, creyentes y no creyentes, pero me refiero principalmente a los creyentes. Dice la Biblia: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es acepción de personas. Pablo estaba enseñando a hacer acepción de personas. Hágale bien a toda la gente. Pero si usted va a comprar y tiene plata para regalar zapatos, antes de regalarle los zapatos a su primo, que es un inconverso, o a su cuñado que se lleva tan bien con usted, búsquese a alguien de la familia de la fe, un creyente, y regálele los zapatos al creyente. No, ¿por qué? Si él no es mi familia. No ha entendido que es una nueva familia espiritual y que ahora su naturaleza es diferente y que usted debería estar deseando estar más con ese que usted no ve como su familia que con aquel que usted ve como su familia, porque aquel que usted no ve como su familia tiene cosas en común con usted, que son cosas espirituales y un amor diferente, y aquel que no usted ve como su familia es, aunque suene feo, servidor del diablo, pero usted tiene relación con él. Explíquemelo usted. Puede ser su prima y su buena amiga, todo lo que usted quiera, pero no quiere nada con Dios. Usted y ella nunca hablan de Dios. Si usted le habla algo de Dios, ella le dice: no me hable de Dios, respéteme. Y usted ahí: ¡ay, que me dieron una bonificación en el trabajo, quiero comprar esos zapatos a mi prima! La Biblia dice: así que según tengamos oportunidad, cuando hay oportunidad, hagamos bien a todos. Comprar los zapatos es hacerle un bien a alguien. Tal vez no tenía, es hacerle un bien a alguien, sí, ¿verdad? Pero ¿a quién es primero? Y mayormente a los de la familia de la fe. Si usted puede hacer favores, hágale favores a todo el mundo, es lo que está diciendo Pablo, pero principalmente hágale a los cristianos. Y usted sabe que la gente no tiene esa mentalidad. Primero mi familia.
Primero mis hermanos, mis primos, mis tíos, y si por allá queda alguien, allá en la iglesia hay una señora, no sé ni cómo se llama, pero tengo 10 años de congregarme ahí, pero una señora que se sienta acá, yo creo que... Aló. Eso no es guianza del Espíritu. Eso no es Dios dirigiéndote a dar y a trabajar. Ese es tu corazón, tu emoción, siguiendo lo que le parece, mirando donde le parece. ¿Volvemos? Porque si el corazón le parece, el corazón prefiere darle al hermano, del suegro o del tío. Entonces llega alguien y Dios le pone en el corazón, no, dáselo a la esposa del pastor. No, ella no es mi familia. Pero ¿cuál bendición cuál dar Dios va a bendecir más fuertemente? Si le das a alguien de la fe o si le das a alguien que no tiene nada que ver con la fe. Eso fue lo que Jesús dijo. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, por más pequeñitos que sean, a un vaso de agua, no quedará sin recompensa. Porque al que diere al profeta recibirá recompensa de profeta. ¿Qué es lo que está diciendo? Si le das a alguien que sirve a Dios, Dios no lo va a dejar pasar por alto, te va a bendecir. Eso es lo que está diciendo. Podemos buscar el texto, lo puede proyectar. Y habla de, aunque algunos de los pequeños, algunos de los cristianos, por más pequeñito que sea, aunque no esté sirviendo, usted lo bendice, Dios se bendice. No quedará sin bendición. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos cuidemos los unos a los otros como familia de la fe. Pero cuando no está fluyendo un solo sentir de corazón, esa identidad no existe. No se ve, no se entiende. Pero cuando el Espíritu de Dios descienda en el avivamiento, usted va a ver que eso se rompe. Pues cuando Dios fluye, estas cosas cambian. La gente se va a volver melosa, sociable, dispuesta. ¿En qué puedo servir? Quiero servir en la iglesia. Dicen que no hay campo en alabanza porque ahora hay demasiados que cantan, pero yo quiero espacio. Ahora más bien hay que motivar. ¿Quién quiere cantar? A la 1, a las 2. ¿Quién quiere cantar? A las 3 no sale nadie. Otra vez la hermana se para. En eso se llenará de disposición. Y los danzores, ¿por qué? Un solo sentir es que sienten hacer las cosas para Dios, sienten servir. Ahora la gente, no, yo no siento. Se congrega, pero no siente nada, como el pollito. El chiste del pollito, ¿verdad? Que no sentía nada. Ok, algunos lo conocen, entonces no voy a reiterar en él. Rudy me proyectó el texto, gracias. Dice, y lo dijo Jesús: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, está refiriendo a cristianos, recompensa de justo recibirá. Entonces Dios, a los profetas, si yo recibo en mi casa o trato bien a un profeta o le doy una dádiva a un profeta o a un apóstol o a un servidor de Dios que se ha consagrado su vida a servir de Dios, hay un montón de rateros y uno sabe que sí, pero confiamos en que sea una persona de verdad de Dios. ¿Dios me va a bendecir con recompensa de apóstol? Sí. ¿Y cuál es la recompensa del apóstol? ¿No es la misma que para un justo? No, ahí está haciendo la diferencia. Entonces Dios sabe que si esa persona ha descuidado su familia por la obra del reino, un evangelista que no pasa mucho tiempo con sus hijos por estar predicando, él quisiera a veces estar más tiempo con sus hijos, pero no puede, y pasa más tiempo por aquí y para allá, es parte de su llamado. Tiene que abandonar a su familia, a su esposa. Mientras usted está acurrucado con su doña y sus chiquitos en la cama, él está montado en un avión. Y él llega, predica una palabra, y la palabra te toca y te transforma. Es más, ora por ti y te sana. Y usted siente en su corazón, debería bendecir a este hombre de Dios, aunque no reciba nada él directamente, pero digámosle que recibió. Pero el diablo va a brincar y decir, ¿para qué?
Si ya él tiene, mejor dárselo a tu vecina inconversa que no tiene. Pero ahí está diciendo, él es un hombre de Dios. Y si le das al hombre de Dios, recompensa conforme a lo que das a un hombre de Dios. Pero si le das a un inconverso, recompensa como un inconverso. Y si le das a un cristiano light, recompensa como para que le des a un cristiano light. ¿Aló? ¿Me explico? Porque la vecina inconversa, primero, no va a la iglesia, no ora por nadie, no deja a su familia. Este hombre de Dios deja a su familia y sus hijos para andar predicando la palabra de Dios. Y está interesado y pasa orando y llora y clama por las multitudes y se desvive, que a veces duermen en aeropuertos o andan en caminos. Eso es que tiene para pagar aeropuertos. No andan montado en carro o en bus o en caballo o en burro y pasando de charcos. Entonces usted llega y dice, le voy a dar a este que no conozco, prefiero darle a la que conozco. No, usted tiene que ir al sentir de su espíritu. Dios tiene que guiarte. Y a veces Dios te va a poner, dale a él, no a ella. No es que la menosprecies, porque a ella también podrías tener cuidado de ella, pero Dios te va a poner primeramente los de la fe. Si usted solo tiene $1, Dios no le va a decir mitad y mitad. Él le va a decir, dele el dólar al hombre de Dios. Porque si usted le da el dólar al hombre de Dios que tiene tal vez necesidad, yo te bendigo mayormente. Pero si usted le da el dólar al indigente o a la persona vecina o lo que sea, te voy a bendecir porque estás dando a otro también, pero no igual. Pero tú no haces acepción de personas. Yo no estoy haciendo acepción de personas, estoy poniendo reglas del reino. Acepción de persona es que solo para el hombre de Dios o los siervos de Dios y nada para la vecina. No, te estoy diciendo, la vecina también tenla en cuenta. Pero primeramente a los de la familia de la fe. ¿Aló? ¿A cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado. No mucho, pero me ha pasado que tal vez alguien les dice mi vida con, no sé, una palabra o una circunstancia, o simple y sencillamente, aunque nada, sé que es un servidor de Dios y me pone Dios en el corazón, dale, yo quiero darle una ofrenda o algo, pero antes de dar la ofrenda me pongo a analizar, pero él tiene, ¿para qué le voy a dar? Pero es de Dios. Y no le hago caso porque ya yo sé cómo funciona esto y le doy, y después de que le doy veo que se desata una bendición sobre mi vida. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Solo a mí? Ya tenía. Pregunto, Salomón tenía muchas cosas, era el hombre más rico de la tierra, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia de la Escritura? La reina de Saba, cuando vino delante de Salomón, ¿qué hizo? Trajo un montón de presentes a dárselos. ¿Para qué usted va a ir a darle a un ricachón presentes? Pero la Biblia dice que Dios la bendijo. ¿Por qué? Agarre eso y déselo a los pobres. Esa es la mentalidad del inconverso. ¿Para qué le da a la iglesia? ¿Para qué le da a los hermanos? Déselo a su familia o déselo al indigente. Esa es la mentalidad del inconverso, no de la Biblia. No de la Biblia. La Biblia dice, dele a la iglesia, denle a los hermanos y luego baje la escala y denle a la familia y denle al inconverso. Pero nosotros, queriendo jugar de súper buenotes, queremos dar según nos dicen los inconversos. Ellos ni dan a veces, más hablamos que un burro y un ventorero, pero le están diciendo a uno dónde tiene que dar. ¿Qué tiene que decir? Yo hago con mi plata lo que me da la gana. Yo no se la quité a usted, es mía. Y si yo quiero darse a la hermanita de la iglesia que apenas conozco, es cosa mía. ¿En qué le molesta? Usted es una tonta. Pero con el tiempo usted va a ver que usted hace eso y se le abren puertas de bendición y el favor de Dios está sobre usted. Lo que ellos llaman tonto
Eso se llama obediencia y honra. Ya casi voy terminando. ¿Les está aprovechando? Ok. En Hechos 28:30 nos da la historia del apóstol Pablo cuando ya termina todo su servicio, por decirlo de esa manera, en Roma. Bueno, lo termina, ¿no? Porque luego algunos dicen que continuó su vida por un breve tiempo, luego fallece decapitado, así lo presuponen. Pero en eso él estaba en Roma, preso en la cárcel, o sea, como decir, casa por cárcel, por el imperio, porque estaba predicando y por cuestión de fe lo tenían preso. Y dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Pablo estaba en un lugar, ¿cómo se le diría eso? Recluido, y la gente iba a donde Pablo estaba. ¿Sí o no? Cuando Jesús predicaba, la gente iba donde Jesús estaba. Jesús solo iba a la gente cuando no podían trasladarse. Paralíticos, para poner un ejemplo, o muertos. Si no, la gente tenía que perseguirlo. A Pablo tenían que buscarlo. Pero usted sabe que la gente dice, ¿por qué yo voy a ir a la iglesia? ¿Por qué no viene el pastor a buscarme? ¿O por qué no viene el líder? Es más, hoy hay Santa Cena, ¿por qué no me la traen a la casa? ¿Saben por qué piensan así? Porque no les gusta congregarse. Porque quieren que les traigan todo y no quieren ir a él. Pero la Biblia dice, el que busca, encuentra. Tienes que levantarte, vencer la pereza, si hubiera, o el sueño, e ir a la casa de Dios para comer el pan de Dios. En el tiempo antiguo, Dios hizo que el pueblo de Israel saliera a recoger al desierto el maná. ¿Por qué no se lo dejaba caer en vez de la tienda y las codornices? Les estaba enseñando, quiere comer, vaya, busque la comida. Porque el maná no caía encima del techo donde tenían la tiendita. Caía a cierta distancia, tenían que ir a buscarlo y a recogerlo todos los días. Igual las codornices. ¿Sabe que la gente quiere que la comida le llegue a la casa? Entonces eso es lo que hacen cuando abren el teléfono. La comida me llega aquí, yo no voy a ir a buscar nada, nada más un clic y aquí está la palabra. Predíqueme, pastor tal. Facebook, clic, aquí. Y Dios mirando arriba. Si tienes hambre y sed de la palabra, vas a congregarte. Esta gente tenía hambre y sed de escuchar palabra de Dios por medio de Pablo. ¿Y sabe qué hacían? Se trasladaban hasta la casa de Pablo. Los hermanos cristianos del primer siglo tenían ganas de oír lo que decían los apóstoles, se trasladaban donde estaban los apóstoles. Pero ahora la gente quiere que los apóstoles vayan a la casa de ellos. Eso no es el cristianismo correcto. Eso no es el evangelio correcto. Eso es una actitud de pereza espiritual, de apatía, de no querer buscar. Y Dios es un Dios de principios. Dios va a mirar qué tanta hambre, tanta sed, tanto esfuerzo estás haciendo por recibir su palabra, por estar en contacto con tus hermanos, por tener la coinonía. Él mira todos esos detalles y así es como vendrá la bendición. En cambio, un perezoso que esté en la casa, vea, ahora la gente está tan el simple para poner la ofrenda, el diezmo. La prédica por Facebook, ahí lo estoy viendo, para aquellos que transmiten, ¿verdad? No sé si me comprenden. Desde la cama, tirado. ¿Cómo va a conocer las necesidades de otro? ¿Cómo va a sentir la presencia de Dios
si está en la cama y en el lugar está fluyendo una atmósfera que solo cuando se reúnen los santos la atrae? ¿Cómo va a ponerse de acuerdo para orar juntamente con otra persona por una razón? Salmo 133, lo conocemos, ¿verdad? Juan bello y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Estamos? Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando estamos reunidos juntos en armonía, algo pasa. Es una atmósfera diferente de bendición que la que usted tiene en su casa solo. Si se reúne con otra persona, gloria a Dios. Pero si son más, mejor todavía. ¿Estamos? 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás tú solo, Él no está. Dice, sí, pero me muevo diferente cuando hay 2 o más. La Biblia dice que Jehová tiene contentamiento en su pueblo, ¿cierto? ¿Ok? ¿Verdad que sí? Y hay un salmo que dice, Jehová ha dicho, creo que es algo así, dice, por ahí lo apunté, creo, salmo, pero lo he apuntado. En mi casa me alegraré, algo así dice. Es un salmo. No lo apunté, qué bonito. Tal vez alguien lo encontró. Jehová ha dicho, en mi casa me alegraré, algo así. Dios, cuando está la gente reunida, los cristianos, Él se alegra y Él derrama una gracia aún mayor. Eso es como que usted tenga varios hijos. ¿O usted se alegra cuando su hijo le llama, que vive distante? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pero se alegra más si su hijo viene a su casa, ¿verdad que sí? Y comparte con usted face to face. En la casa de Dios, Dios ha establecido santuario para eso. ¿Ok? Y aunque este no es el templo de Jerusalén, se ha consagrado como tal y como recinto para eso. Si no fuera el templo, es un lugar de reunión, o sea, un lugar donde nos reunimos. Fuera en la calle, estamos reunidos juntos, ahí es como una especie de santuario para Dios. Entonces, si usted tiene un hijo y él viene, le gusta más, ¿verdad? Se alegra más. Y si tiene 5 hijos y los 5 están en este momento, ¿cómo se siente usted? Reunión familiar, ¿verdad? Es exactamente lo que pasa con el Padre Celestial. Él quiere que todos estemos reunidos juntos porque Él tiene contentamiento con cada uno de nosotros, pero cuando nos ve todos juntos, su corazón quiere estallar. Y si le estamos alabando, ni hablar. Y si nos ponemos de acuerdo para orar entre nosotros, ni hablar. Eres un padre. En cambio, si cada quien por su lado, no es lo mismo. Entonces tiene los 5 hijos, y los 5 hijos uno lo llama por Zoom para pedirle algo que se puso de acuerdo con nosotros 4. Y uno primero le dice, y luego le dice el otro, luego le dice el otro, usted una actitud diferente. Pues usted tiene los 5 reunidos en la casa. Y después de que los 5 vacilan como usted, bromean, comen y todo, porque primero se llega a alabar a Dios y se da la gracia. Y después de todo eso, todos los 5 llegan y dicen, papi, queremos pedirte un favor. Desde que los 5, nos pusimos los 5 y queremos decirte esto. Pues Dios se le derrita el corazón. Le va a costar más decirle que no a los 5 que decirle no a uno por Zoom. Entonces la iglesia provoca eso. Y Dios quiere que nos reunamos. Por eso se reunía la congregación. Reunir toda la congregación y orar y ayunar a Jehová, todos juntos. ¿Por qué? Porque cuando están todos, Él tiene contentamiento. Y Él, si a uno le hubiera dicho que no, cuando ya son 300, ya es diferente. Hay bendición en congregarse. Hay cosas que nunca vas a recibir orando solo. Jamás. Ni experimentarlas. Jamás. Y es un hábito. Congregarte. Ya estoy para terminar. Dice la palabra por ahí, bueno, no el tiempo, pero usted lo puede leer en su casa. Segunda de Crónicas 32, 20 y 21. Que Isaías y Ezequías se pusieron de acuerdo para orar. Que Ezequías veía que se le venía al mundo y lo invadían los asirios, no me acuerdo qué ejército era, de nada.
Y llamó y pidió alianza del hombre de Dios, apóyeme en oración y estemos orando y pongámonos de acuerdo. Y la Biblia dice que Dios oyó la oración de Elías y de Ezequías y de Isaías, y envió un ángel sobre el campamento enemigo y destruyó, creo que fueron 175,000 hombres, los mató. Entonces, si usted se pone de acuerdo con alguien para orar en un punto, es más efectivo que su oración solita. Por eso Jesús dijo, si dos o más de vosotros se pusieran de acuerdo en oración con respecto a algún punto, ¿qué va a pasar? Mi Padre que está en los cielos, ¿qué? Oirá. Pero usted no se puede poner de acuerdo con nadie si usted no se congrega. Tiene que ser un solo espíritu y un solo sentir. Y para que la persona se comunique con usted, tiene que conocerlo y tener apego. Porque no es lo mismo estar orando por una persona que conoces, que tiene el hijo enfermo, y conoces al hijo, que una persona que te diga que quieres que ore por su hijo nada más. ¿Me doy a entender? Pues para eso son los grupos pequeños, y cuando se reúnen en grande la iglesia como tal, todavía se hace más efectivo porque crece la atmósfera de alabanza y adoración. Y en medio de la adoración de su pueblo, Jehová se mueve. Entonces es una necesidad de tu espíritu reunirte con otros que te calienten. Pues cuando uno se está enfriando, el hermanito que está en fuego vivo, sus palabras alentadoras, su presencia, el abrazo y todo lo demás, su motivación te inyecta. La palabra que tal vez alguno tenga te transforma y te manda con otras pilas. La adoración, cuando empiezan todos a cantar, y usted tal vez vienen con 2, 3 pitufillos encima, se empiezan los pitufillos ahí. Y no fue porque usted estaba cantando, sino por el cántico del otro. La palabra, cuando empiezan a explicarla, usted la recibe no porque usted estaba súper, sino porque muchos están orando para que esa palabra penetre en su corazón. Entonces es una necesidad, es un beneficio congregarse. Y Dios solo opera ciertas cosas en medio de grupos de cristianos reunidos. Sean 2, 3 o más. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Necesitas congregarte o no necesitas congregarte? ¿Y cada cuánto tienes que congregarte? Ahí está la proyección de Crónicas. Nadie te lo va a decir, nadie te lo va a imponer, pero tu pastor te está diciendo, hágalo porque le conviene. Último versículo, ahora sí estoy sobre el tiempo, me pasé, ahí ustedes me aman y me perdonan, me tienen paciencia, digamos que el tiempo de la proyección ahí, lo estoy compensando, los 5 minutos. Ok, Romanos 13:1 nos dice que debemos someternos a todas las autoridades puestas por Dios. Y no hay autoridad sino las puestas por Dios, ¿verdad? Autoridad delegada santa, ¿verdad? De parte de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Someteos a vuestros pastores, ¿verdad que sí? Esperan por vosotros. Entonces, si usted no se congrega, usted no tiene pastor. Y si usted no tiene pastor, no hay nadie que le diga nada. Y si no se congrega, no tiene líder espiritual. Y no tiene un líder que le diga nada. En cambio, si usted tiene líder en la iglesia y usted quiere hacer algo de esa manera de líder y dice, no se hace así, usted que tiene que aprender sujeción y obediencia, ¿verdad que sí? Entonces, el que no se congrega no aprende nunca a sujetarse. Ni se va a sujetar al jefe, ni se va a sujetar en la iglesia. Solidaridad. Aprendes enseñanzas, recibes ánimo, eres edificado, escuchas testimonio y ves ejemplo de otras personas que buscan a Dios de una manera diferente. Aprendes a escuchar y ver milagros, porque cuando uno entra a la iglesia uno no se da cuenta que Dios hace milagros. Aprendes obediencia y sujeción, etc. Tema de hoy, la necesidad de congregar. ¿Cuánto? Siempre. Ese tema no era tanto para ustedes, digo otra vez, repito, ¿verdad? Porque aquí no pasa eso. Era para otros cristianos de otro lado. Pero si viene alguno aquí que ese tema le ayuda, póngalo en práctica, porque necesitas congregarte más cada día. Amén y amén.